Hola, bienvenido, bienvenida. En esta oportunidad explicaré la confección de esta sudadera con capucha. Si ya tienes el patrón, entonces corta en la tela y pasamos a coser. Si no tienes el trazo, en la descripción del video dejo el enlace de cómo hacer este trazo a la medida. Antes de iniciar voy a ocupar una cremallera de extremo abierto y 40 centímetros de cremallera por aparte. Inicio con los bolsillos. Tomo la tira que mide 7 centímetros de ancho. Esta tira es la pestaña de 3 centímetros de ancho que mencioné en el tutorial del trazo. Entonces tomo este rectángulo que he cortado en la tela y lo doblo por la mitad así. Tomo un delantero de la sudadera, la cual le he marcado la medida de la abertura de bolsillo de acuerdo al trazo y coso a medio centímetro así. Solo se cose el largo que se ha marcado para abertura. Tomo 20 centímetros de cremallera, la ubico con el derecho hacia abajo y acomodo a unos 3 milímetros menos de 3 centímetros y coso a unos 3 milímetros del orillo de la cremallera formando una costura paralela a esta costura. Es decir, que entre una costura y otra queda exactamente 3 centímetros de distancia. Fíjese que la cremallera quede cerrando hacia arriba. Verifico que las dos costuras hayan quedado iguales en los extremos. Hago un corte y en los extremos, a unos 2 centímetros antes de la costura, hago un piquete en diagonal así. Introduzco la cremallera y luego la pestaña. Acomodo los extremos. Tomo las talegas y acomodo primero una sobre esta pestaña al orillo y ajusto cosiendo sobre esta misma costura anterior.
Aquí ajusto los extremos para que no se desacomoden. La cremallera aún está sin coser, entonces acomodo estos orillos y coso a unos 2 milímetros del orillo de la cremallera hasta el piquete. Verifico que haya quedado bien. Tomo la otra pieza de la talega y lo sobrepongo en esta pestaña y coso pasando nuevamente por esta costura. Abro las piezas de la talega y hago un repise en la parte cerrada.
Acomodo las dos piezas de la talega una sobre la otra y hago el repise en el contorno. Y así queda. Ahora fileteo por todo el contorno excepto abajo. Aquí ya se ha fileteado. Ajusto con costura aquí abajo y listo el bolsillo. Hago el mismo proceso en el otro lado.
uno por los hombros, los delanteros con la espalda, tomo las dos partes de la capucha y coso uniendo por aquí. También uno las dos piezas del falso por la parte superior. Hago un piquete en el centro del cuello posterior y uno con la capucha ubicando centro con centro. Coso a casi 1 centímetro. Tomo el falso y la vista y los uno así. Continúo con las mangas. Hago un piquete en la mitad de la sisa y la mitad de la manga y coso uniendo estas dos piezas y haciendo coincidir los piquetes. Luego cierro por costados. Cierro por los extremos los puños y doblo así.
y los coso al puño de la sudadera. Continúo con la pretina. Acomodo la pretina sobre el derecho de la tela y abro la pretina cosiendo a 1 centímetro del orillo. Coso únicamente la medida del ancho de la vista. Entonces comparo aquí y coso esta misma medida. Ahora acomodo los dos orillos de la pretina y continúo cosiendo en este mismo punto. Voy estirando un poco la pretina a medida que voy cosiendo para que quede un poquito recogido. Aquí en el otro extremo hago lo mismo. Coso solamente hasta aquí, abro la pretina y termino así dejando esta pestaña libre. Ahora tomo el falso y lo coso en la pestaña que dejamos libre. Tenga en cuenta que el largo total del falso debe coincidir con la sudadera también, es decir, que no debe ser más largo ni más corto. Cose en el otro lado el falso a la pretina de la misma forma. Se hace un piquete de menos de 1 centímetro únicamente en la pretina y se filetea este orillo levantando este pedacito para no filetearlo.
Continúo pegando la cremallera de extremo abierto. Acomodo la pretina. Piqueteo aquí donde queda este doblez y coso por el orillo dejando la cremallera en medio de la vista y la sudadera. Al llegar a esta esquina, baja el carro y deja el excedente de la cremallera así. Luego gira dando continuidad a la costura por el orillo por todo el contorno de la capucha. Aquí acomoda la otra parte de la cremallera teniendo en cuenta que debe quedar con el mismo largo de la parte que ya está pegada. En este punto me sobró este pedacito, entonces es lo mismo que debe sobrar en esta otra parte. Aquí también acomodo en el piquete y finalizo. Lo que hago es voltear sacando muy bien la cremallera y verifico que las costuras coincidan.
Voy a ocultar un poco el cierre, entonces sobrepongo una pestaña en la parte superior así. Si no quiere que se vean los dientes de la cremallera, entonces acomoda más esta pestaña de modo que mientras va cosiendo va escondiendo por completo la cremallera, pero sin sobrepasar los dientes de la cremallera. Y lista la cremallera. Aquí abajo puede hacer una costura a medio centímetro agarrando esta pestaña hacia arriba. Para poner el cordón voy a colocar un ojalete metálico en cada lado ubicándolo aquí. También puede hacer un ojal como para un botón. Tenga en cuenta que este ojalete va solamente en la parte superior de la capucha y no en este falso. Introduzco el cordón. Aquí en el hombro doblo casi 1 centímetro y coso por el orillo de esta pestaña. Y por este orillo doblo casi 1 centímetro y coso por todo el contorno, teniendo en cuenta de no agarrar el cordón.
Doblo y coso al hombro. Acomodo doblando menos de 1 centímetro y coso a esta pestaña. Terminamos la costura. Puede colocar algún bordado o personalizar a gusto. Por último, como en el trazo quedó un pequeño cruce entre la vista y el bolsillo, es para hacerle una pequeña costura en la parte superior, uniendo estas dos piezas y evitar que se desacomoden tanto la vista como la talega de los bolsillos. Y lista la costura. En el próximo tutorial voy a realizar un pantalón para caballero en tela drill, pero este trazo también se usa en linos. Suscríbete al canal para más tutoriales y únete al grupo de Facebook Coser en Casa. En la cajita de descripción dejo los enlaces. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo tutorial.